Mientras voy abriendo, les digo que ahí recibí, digamos, todos los archivos, los trabajos de complejos. Le fui recién le fui enviando el recibido a todos. No miré nada todavía, ya durante la semana que viene los voy a ver, ¿sí? Bien. Bueno, paso a compartirles la pantalla de la guía para que podamos resolver los ejercicios que habían quedado de tarea. Bien. Bien. A ver, déjenme que yo acá había anotado 5, 6 y 7. Bien, ahí estamos. Selena, sí me llegó bien a ver, espérate porque acá lo chequeé para todos los grupos. Me parece que sí. Sí me llegó bien. A lo mejor fui respondiendo porque me senté ahora un ratito antes de empezar la clase. Ya, pero sí, me llegaron todos, así que no te preocupes. Es más, si no te envié el recibido a vos, es muy probable que le haya mandado 2 veces el recibido a otro grupo, que me haya equivocado, pero no hay problema, sí lo recibí. Bien, bueno chicos, vamos a ir al ejercicio número 5, ¿sí? Para el ejercicio número 5, ahí no sé si todos ven bien el pizarrón, me parece que sí. Ahí está. Bueno, en el ejercicio número 5 nos da una molécula de formaldehído que ahí nos da la estructura y tenemos que indicar la estructura de Lewis, la hibridación para el carbono y para el oxígeno, si bien dijimos que en general vamos a hablar nosotros de la hibridación del átomo central, podríamos analizar la hibridación para otros átomos también, ¿sí? Los tipos de enlace y vamos a ver la polaridad de los enlaces, ¿sí? Después vamos a analizar la polaridad de la molécula porque todavía no lo hemos terminado de ver, pero sí podemos mirar si el enlace es polar o no. Lo primero que tenemos que tener en cuenta ahí, chicos, es que el carbono es el elemento central de esta estructura, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos 2 hidrógenos y 1 oxígeno. ¿Cómo les quedó la estructura de Lewis? Bueno, a ver, el carbono tiene 4 electrones de valencia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Con lo cual uno esperaría que se formen 4 enlaces, ¿sí? De ser así, podría formar un enlace con el hidrógeno, un enlace con el hidrógeno, con el otro, y el oxígeno tiene el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Estamos de acuerdo con esa estructura de Lewis? Sí, profe. Sí, bien. Incluso creo que no les pide ahí, pero si quisiéramos hacer un análisis de la geometría, ¿sí? ¿Cuántas cosas? A ver, vamos con la hibridación y de ahí lo vemos. ¿Qué hibridación tendrá el carbono central?
¿cuántas nubes electrónicas tiene a su alrededor? SP2. ¿Por qué SP2? Porque tiene 3 nubes. Tiene 3 nubes electrónicas a su alrededor. Entonces voy a hacer SP2. ¿Está todo el mundo de acuerdo con eso? Vamos a ver si esto funciona bien. Si este carbono es SP2, es que ese carbono está también formando un doble enlace. ¿Estamos de acuerdo con eso? Con lo cual el carbono debería dejar un orbital P puro, sin hibridar, porque ese es el que va a formar el doble enlace. Bien, con esta hibridación me queda un P puro. ¿Estamos de acuerdo? En el ejercicio también me pide la hibridación del oxígeno y vuelvo a aclarar, nosotros en general vamos a ver la hibridación de un átomo central, ¿sí? Pero en muchos casos, digamos, un átomo periférico también puede hibridar, sobre todo cuando le quedan pares de electrones libres y demás. El oxígeno, vamos a analizar el oxígeno. ¿Cuántas nubes electrónicas tendría a su alrededor? También tiene 3, porque tiene el carbono, pero tiene 2 pares de electrones libres que van a tener que ser alojados en orbitales. Digamos, el oxígeno necesita tener también 3 orbitales equivalentes. 1 para el carbono y 2 para, digamos, 1 para cada uno de los pares de electrones libres. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual la hibridación del oxígeno también debería ser SP2. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? Y ambos, el carbono y el oxígeno, a ambos les está quedando un P puro que va a ser con el que van a hacer el otro enlace, el enlace pi. Recuerden que acá yo tengo este enlace sigma, sigma, sigma y pi. Estamos en el doble enlace, yo tengo un sigma y un pi. Ese pi se va a dar con el solapamiento de los orbitales P puros que tienen el oxígeno y el carbono. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. A ver, esperen que tengo... Bien. Ahí alguien me decía SP3. Si nosotros tenemos acá una hibridación SP3, no me dejaría libre un orbital, digamos, no libre, no me dejaría orbitales P puros sin hibridar. ¿Estamos? Cuando yo tengo un doble enlace, siempre me tienen que quedar orbitales P puros. Entonces no podríamos en este caso tener una hibridación SP3. ¿Estamos de acuerdo? Porque bueno, por empezar, el carbono y el hidrógeno están en 3 nubes electrónicas a su alrededor. Ahí se los voy a hacer. Esperen que analicemos la posibilidad. Así que ya hago las estructuras con los orbitales. ¿Sí? Esto, ahí sí, perdón. Ahí está. Les decía, no podríamos tener una hibridación SP3, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto el carbono como el oxígeno necesitan tener un orbital P puro para hacer el enlace de tipo pi. Y ese enlace siempre lo tenemos cuando tengamos un doble enlace. ¿Estamos? Vamos con la polaridad de los enlaces y ya les muestro cómo sería la estructura de los orbitales. ¿Cómo son los enlaces? ¿El enlace carbono-hidrógeno es polar o es apolar? Es polar. Polar, bien.
Y el enlace carbono-oxígeno también es polar. ¿Estamos? Todos los enlaces son polares. Y ahora voy a pasar a borrarles esto. Si yo tuviera que indicar la polaridad o cómo, ¿se acuerdan que hacíamos una flechita indicando con el más y con la flechita, digamos, el polo positivo y el polo negativo de un enlace? En el caso del enlace carbono-hidrógeno, ¿quién es más electronegativo? A ver, el hidrógeno 2,1, el carbono 2,5. El carbono es más electronegativo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo una flechita en esa dirección, ¿sí? Y acá lo mismo. Ay, esperen que borre un par de electrones del oxígeno. No me di cuenta. Y ahora, en el enlace carbono-oxígeno, ¿quién es más electronegativo? El oxígeno. ¿Estamos de acuerdo con eso entonces? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Y aprovecho para introducir algo que ya lo vamos a ver en un ratito. Pero yo no les pregunté por la geometría de esta molécula, ¿sí? Pero si nosotros pensamos en que este átomo central tiene una hibridación sp2 y tiene 3 nubes electrónicas a su alrededor, ¿qué geometría les parece que podríamos tener? Trigonal plana. Trigonal plana. ¿Estamos de acuerdo? Trigonal plana. ¿Tenemos la misma geometría electrónica que molecular? Sí. Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque en el átomo central no hay pares de electrones libres. ¿Sí? Y los electrones libres del oxígeno, el oxígeno no es el átomo central, así que no importa que haya electrones libres en los átomos periféricos. Como en el átomo central no hay pares de electrones libres, entonces la geometría electrónica es igual a la geometría molecular y en este caso trigonal plana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profe, en el caso de que el carbono sí tuviese par de electrones libres, ahí no sería igual, digamos. Exactamente. Si al carbono le hubieran quedado electrones libres, ahí tenemos que pensar en una geometría electrónica y en una geometría molecular que sean distintas. ¿Sí? Bien, profe, gracias. En el átomo central tendrías algún orbital que tiene que alojar a ese par de electrones libres. ¿Estamos? En este caso, lo que tenemos es esto. El carbono tiene un orbital, otro orbital, otro orbital. ¿Sí? Acá enlaza con el orbital del hidrógeno, acá con el otro hidrógeno, ¿sí? Y acá tenemos el oxígeno. El oxígeno tiene un orbital acá, un orbital acá y un orbital acá. No sé si lo alcanzan a ver, igual esta estructura, digamos así, no la van a tener que hacer, es simplemente
para el entendimiento, para la interpretación de esta situación, ¿sí? Este sería el carbono que está en negro con sus orbitales híbridos sp2, ¿sí? Acá tenemos la interacción con el hidrógeno, con el otro hidrógeno. Fíjense que estos enlaces son de tipo sigma. Esto es sigma. Esto es sigma. Acá hay un sigma. Cuidado que estos son pares de electrones libres que están alojados en los orbitales del oxígeno. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Y qué pasa con el doble enlace? Dijimos que era con el P puro. Entonces, acá esa doble interacción por arriba y por debajo del plano, porque esta es una molécula trigonal plana, está todo en el plano, por arriba y por debajo vamos a tener la interacción y eso sí va a ser un pi, un enlace pi. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Si yo tuviera que analizar la polaridad de la molécula, no lo vimos nunca, se lo voy a comentar ahora y ya lo vamos a ver en detalle, pero es como para que vayamos entrando en tema, ¿sí? Yo lo que debería hacer, yo les conté en su momento que esta polaridad, me marcaba de alguna manera, o la mirábamos con el momento dipolar, ¿sí? ¿Qué era el momento dipolar? Lo vamos a ver como un vector, ¿sí? Que es esa flechita que nosotros dibujamos. ¿Por qué digo vector? Porque este vector va a tener una determinada longitud o momento, digamos un determinado tamaño, dependiendo de la diferencia de polaridad que tengamos entre los átomos que están enlazados. ¿Estamos? Y a su vez vamos a tener una determinada dirección, ¿sí? Por eso hablamos de un vector, porque tenemos una dirección. ¿Qué dirección vamos a tener? Bueno, eso va a depender de la geometría, ¿sí? Y acá tenemos una densidad de carga positiva, acá una densidad de carga positiva, pero acá negativa y acá negativa, ¿sí? Y en este vector, acá tengo una densidad de carga en este enlace, acá tengo una densidad de carga positiva y acá tengo una densidad de carga negativa. Si yo quisiera calcular la polaridad de la molécula o analizar la polaridad de la molécula, debería hacer como una sumatoria vectorial y ver cuál es el vector resultante. No lo vamos a hacer con cálculos numéricos, no lo vamos a hacer cuantitativo. Pero, por ejemplo, en este caso, si yo hago una sumatoria, veo que este vector apunta para allá, este vector apunta para allá y este vector apunta para allá. De ninguna manera esos momentos angulares se van a anular. Están apuntando todo en un mismo sentido. ¿Quién es más electronegativo? En este caso el oxígeno. Entonces, yo me imagino que voy a tener un momento dipolar resultante que va a tener esta dirección así. No lo estoy calculando, simplemente estoy pensando. Eso me da la idea de que esta molécula es polar, porque tiene un momento dipolar resultante. Ese momento dipolar resultante se calcula o se mira a partir de la sumatoria vectorial de cada uno de los vectores. Cada uno de los vectores lo miro con cada enlace. ¿Estamos? Y después yo hago como una sumatoria. Repito, no vamos a hacer estrictamente el cálculo, pero sí yo puedo decir que esta molécula va a ser polar. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque los momentos dipolares no se anulan. Cuando los momentos dipolares se anulan, en ese caso, la molécula va a ser apolar. ¿Estamos?
Ya lo vamos a ver, porque simplemente se los estoy contando con un ejemplo, ya vamos a ver bien el desarrollo del tema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, estamos de acuerdo. Bien, ¿podemos pasar al ejercicio 6? Sí, profe. Sí. Borro. En el ejercicio 6 tenemos distintas moléculas. Las vamos a hacer a todas juntas y vamos a ir haciendo el análisis. Estructura de Lewis. Triioduro de aluminio. ¿Estamos de acuerdo con esas estructuras de Lewis? Bien, excelente. ¿Qué más nos pide? Los pares de electrones libres en el átomo central. Acá no tengo, ¿sí? O sea, 0. Acá tengo un par de electrones libres, ¿sí? Un par de electrones libres. Alguien me había preguntado si los mirábamos como electrones o como pares. Cuando miren los electrones libres que hay en el átomo central, da lo mismo, pero generalmente queda más cómodo o más entendible mirar el número de pares, porque cuando yo quiera mirar la hibridación o la geometría, tengo que tener en cuenta que cada par tiene que alojarse en un orbital, ¿se entiende? Entonces, generalmente mirando el número de pares, ya pensamos cuántos orbitales tiene que tener ese átomo, ¿se entiende? Como indicación simple, y no, uno podría decir que este tiene 2 electrones o un par, es lo mismo, pero digo, a nivel de interpretación, conviene que analicen cuántos pares hay, ¿sí? Entonces, acá no hay, acá tenemos un par y acá tenemos 2 pares, ¿estamos? Sí, profe. Bien. Geometría electrónica y molecular. En el caso del ioduro de aluminio, vamos a tener la misma porque no hay pares de electrones libres y va a ser trigonal plana. ¿Estamos? ¿Qué pasa para esta molécula? Ahora sí voy a tener una geometría distinta. Es parecida al amoníaco, porque esta, no les puse, esta sería de tipo AB3, esta sería de tipo A
B3E, y esta sería de tipo AB1. AB2, E2. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Qué vamos a tener acá? Como geometría electrónica va a ser tetraédrica. ¿Estamos de acuerdo? Si voy a analizar la hibridación, el aluminio necesita 3 nubes electrónicas a su alrededor, así que podría ser sp2. El arsénico necesita 4 nubes electrónicas a su alrededor, porque tiene 3 enlazadas y un par de electrones libres. Va a ser sp3. Y lo mismo para el selenio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Qué más nos pide? Pares de electrones, geometría, hibridación. Enlaces sigmas. Bueno, todos Profe, los... Sí, ¿por qué el último sería SP3, el selenio? porque vos necesitas, este selenio necesita una nube electrónica para este hidrógeno, acá tenés una nube, ¿sí? Acá una, acá 2 orbitales, acá 3 y acá 4. ¿Estamos? Sí. Es parecido, digamos, al mismo estilo del agua. El selenio tiene dos enlaces, pero tiene 2 pares de electrones libres. Entonces va a necesitar 4 orbitales equivalentes. Uno para enlazarse con el hidrógeno, otro para enlazarse con el hidrógeno y otro para, digamos, un par de electrones libres y el otro para el otro par de electrones libres. Ah, claro. ¿Estamos? Sí. Y fíjense que de nuevo esto coincide con la geometría electrónica. ¿Estamos? ¿Sí? Coincide con la geometría electrónica. Número de enlaces sigma, decíamos, en este caso todos los enlaces son simples, entonces todos los enlaces van a ser sigma. Acá tengo 2 enlaces sigma, 3, 1, 2, 3. Tres enlaces sigma. En este caso también tengo 3 enlaces sigma. Y en este caso tengo 2 enlaces sigma. ¿Estamos? Cuidado que las nubes electrónicas con pares de, digamos, los orbitales que alojan pares de electrones libres, ahí no miramos ningún tipo de enlace porque no hay enlace, ¿sí? Yo defino un enlace de tipo pi o de tipo sigma, cuando hay un enlace, ¿sí? Acá tengo 3, este es 1, 2, 3, acá tengo 1, 2, 3 y acá tengo 2, 1, 2, ¿sí? Bueno, polaridad. Vamos a analizarlo a ver si se entiende. Me voy al trioduro de aluminio. ¿Esos enlaces son polares? El enlace, digamos, aluminio-yodo. Vamos a ver qué dice. A ver, yo los busco en la tabla.
y no tienen la misma electronegatividad. ¿Estamos? ¿Quién es más electronegativo? ¿El yodo o el aluminio? El yodo. El yodo, ¿estamos? Entonces yo voy a tener momentos dipolares en esta dirección. Recuerden que la flechita apunta hacia el elemento más electronegativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué situación tenemos acá? El tamaño, o digamos el momento dipolar, va a tener el mismo valor para todos los enlaces, porque la diferencia es la misma, porque los enlaces son idénticos, ¿sí? Entonces, en cuanto a módulo de ese vector, es el mismo. En cuanto a las direcciones, ¿qué pasa con esta geometría? Es una trigonal plana, con ángulo de 120, 120 y 120. Es decir, que tiran en direcciones totalmente opuestas. Eso significa que ese momento se va a anular, porque todos los vectores tienen el mismo módulo, ¿sí? Con ángulos iguales. Entonces, si yo hago la sumatoria, como es una molécula simétrica, se anulan. Si esos momentos dipolares se anulan, vamos a ver que muchas veces se los muestro de esta manera. El momento dipolar resultante es cero. Y eso hace que la molécula sea apolar. ¿Estamos? No lo desarrollamos bien el tema todavía, ¿sí? Pero se los voy mostrando. Si uno en este caso hace una sumatoria vectorial, digamos, esos vectores tienen el mismo módulo, ¿sí? Y direcciones opuestas. Recuerden, ahí tengo que mirar de nuevo los ángulos, que eran 120, 120 y 120. Entonces, cuando yo sume, eso se anula. ¿Estamos? Me Profe, voy, ¿la flecha a cuál se dirige, digamos, para el más electronegativo? apunta al más electronegativo. Y ahí no está apuntando al aluminio. No. Ahí te la hago más grande. La flecha parte del aluminio y va hacia el yodo. Esa es la flecha. Bien. ¿Se ve? Ahí lo que se le hace Sí, ahí sí. es una rayita para marcar la densidad de carga positiva. ¿Sí? Lo mismo para este, apunta al yodo. ¿Está? Y acá lo mismo. ¿Se ve? Sí, gracias, profe. ¿Sí? Si me voy a la molécula siguiente, bueno, si uno estrictamente mira las diferencias de electronegatividad, hay una pequeñísima diferencia en la electronegatividad del selenio y del del arsénico y del hidrógeno, porque uno es 2 y el otro es 2,1. ¿Estamos? Podríamos decir que el hidrógeno es levemente un poquito más electronegativo, pero muy poquito. Prácticamente el enlace es apolar, ¿sí? Pero acá la situación más importante es otra. Porque yo tengo pares de electrones libres. Cuando yo tengo pares de electrones libres, voy a tener como un gran momento dipolar porque acá tengo una densidad de carga negativa muy grande. ¿Estamos? Entonces eso hace
el momento resultante, a pesar de que acá yo podría decir no sé si se ve porque los quiero hacer súper chiquitos estos vectores. No, esperen que mano otra vez. ¿Quién es más electronegativo? No, también. El hidrógeno. Ahí estamos. Pero ese par de electrones que me queda libre sobre el átomo central genera, ¿sí?, que la densidad de carga negativa esté apuntando para ese lado, porque es un par de electrones que está libre. Entonces, acá paso a decirles, el 98% de las moléculas que tienen pares de electrones libres son moléculas polares, por este motivo. Son muy pocos los casos en donde los enlaces alcanzan a contrarrestar. No sé si se entiende, ¿sí? Son muy pocos y son excepcionales, ¿sí? Cuando nosotros tenemos pares de electrones libres en el átomo central, esa molécula es polar, ¿sí? O sea, profe, no nos hace falta mirar la electronegatividad directamente si vemos si hay algún par de electrón libre, lo ponemos como polar. Exactamente, ¿sí? Fíjate en el caso de la última molécula, si vos te mirás puntualmente, el selenio un poquito más electronegativo que el hidrógeno, entonces tendrías algo así, pero no importa, porque al tener pares de electrones libres, nuevamente, yo tengo pares de electrones libres y esa molécula es polar. Son muy poquitos los ejemplos, ¿sí? ¿Se entendió el ejercicio? Una cosa que sí les quiero aclarar con la pregunta que me hicieron recién. Por favor, no se confundan con lo que es polaridad del enlace y polaridad de la molécula. ¿Estamos? Esta molécula tiene enlaces, me voy a la primera, al triioduro de aluminio, ¿sí? Tiene enlaces polares, pero como se anulan, la molécula es apolar. ¿Se entendió el concepto? Repito, en este ejemplo, la molécula tiene enlaces polares, pero cuando yo miro la polaridad de la molécula, la polaridad de los enlaces se anulan y la molécula pasa a ser apolar. ¿Estamos? No, profe, ¿puede repetir, nuevo? Sí. Me voy a esta molécula. ¿Sí? Los enlaces, cuando miro los enlaces, miro ahí cada uno de los enlaces aluminio-yodo. El enlace, o cada uno de esos enlaces, son polares. ¿Por qué? Porque entre el aluminio y el yodo hay una diferencia de electronegatividad. El enlace es polar. Pero cuando yo miro la polaridad de la molécula, ahí es donde tengo que hacer la sumatoria vectorial, donde veo que se anulan, entonces digo que la molécula es apolar. Ah, ahí está, profe. ¿Estamos? Sí, ahí sí. ¿Se entendió? Sí. Por eso no confundan polaridad del enlace con polaridad de la molécula. Y otra cosa, nosotros podemos tener enlaces polares y que la molécula sea apolar, como en este ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando yo miro la molécula entera, los momentos dipolares se anularon. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. ¿Se puede borrar el pizarrón?
Sí, profe. Bien. Me voy al último. Las moléculas. Fósforo, flúor 5, ¿estamos de acuerdo con las estructuras de Lewis? ¿Sí? Después me indica, y tengo que decirles que es un poco particular esta pregunta porque no vamos a analizar la hibridación, pero me dice cuáles son los orbitales utilizados para formar los enlaces. ¿Sí? En el caso de el trifluoruro, ¿sí? Yo puedo pensar en, a ver, lo que más me interesa, ¿qué pasaría acá con la geometría electrónica y la geometría molecular? En este caso, voy a tener una tetraédrica y piramidal. ¿Sí? En este caso, como tengo pares de electrones libres, voy a tener una geometría electrónica tetraédrica y una geometría molecular piramidal, igual que el amoníaco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí. ¿Cuáles son los orbitales que estaría usando el fósforo? Bueno, ¿qué vamos a tener acá? El fósforo necesita 4 orbitales equivalentes. Entonces la hibridación va a ser sp3, es tetraédrica. ¿Estamos? Entonces, ¿qué orbitales está usando ahí el fósforo? Orbitales híbridos sp3. ¿Estamos? Pero analizar los orbitales, en este caso, es mucho más complejo porque aparece una hibridación de los orbitales D, que no las vamos a ver. ¿Estamos? Porque, ¿qué pasa? Este fósforo necesita 5 orbitales equivalentes. Hibride el S, hibride los 3P y me sigue faltando 1. Entonces, probablemente la hibridación sea sp3d, pero no nos vamos a meter en ese análisis. ¿Estamos?
¿sí? Sí, El profe. fósforo está en el periodo 3, o sea que tiene orbitales D disponibles. ¿Alguien me iba a preguntar algo? No, yo dije que sí, sí se entendió. Ah, perfecto, muchas gracias. ¿Se entiende? No, no quiero meterme a analizar, pero es para que puedan visualizar esa diferencia, ¿sí? ¿Qué orbitales? Y bueno, acá el fósforo necesita 5, con lo cual ya la hibridación sp3, que es la mayor que vimos nosotros, no nos alcanza. Seguramente ahí está dando vuelta alguna hibridación que incluya los orbitales D, pero ahí voy a dejar el análisis. ¿Estamos? Bien, perfecto. Bueno, chicos, hasta acá llegamos con la parte de, digamos, lo que es toda la parte de geometría y polaridad. Pero quiero que veamos un poquito más acerca de la polaridad de las moléculas para después entrar en lo último que vamos a ver, que son las fuerzas intermoleculares. ¿Estamos? Profe, Sí, cuando tenemos que responder sobre la polaridad de la molécula y de sus enlaces, sí, tenemos que poner polaridad de molécula, polar a polar, y así, ¿verdad? Ah, ok, listo. sí, sí. Voy a pasar a tomarles lista, que algunos me preguntaban, no tomé lista todavía, y ya después les comparto la clase, el final de la clase que nos queda de ver, y a lo mejor arrancamos con algo de fuerzas. Ustedes tienen dos parciales, ¿sí? Sí, Para promocionar la materia, tienen que tener promedio de 7. ¿Estamos? Nota no inferior a 6. ¿Sí? incluido. Sin acceso a los recuperatorios. O sea, si ustedes se van a recuperar, ya perdieron la posibilidad de la promoción. Claro, ¿Estamos? sí, profe. ¿Qué sería eso? Y lo mínimo que te podés sacar es, a ver, con un 6 y un 7, y nos queda 6,50, pero ponele que lo dejamos en que eso podría, digamos, tener la promoción. ¿Estamos? 6, 6, no. No, ¿Sí? claro. La Listo. otra, digamos, otra cosa importante, 5, 10, tampoco, porque notas menores a 6, no. ¿Estamos de acuerdo? Podemos llegar a negociar un 6 y un 7, porque ahí el promedio les da 6,50. Puedo llegar a mirar el trabajo, puedo llegar a mirar la participación de ustedes y demás, y me imagino que echamos para arriba, ¿sí? Tiramos para arriba y eso tiene una promoción, ¿sí? Sí, Pero profe. notas menores a 6, no. ¿Estamos? Estamos, 6, profe. 6, tampoco. ¿Estamos de acuerdo? 6, 6, no. Ok. ¿Sí? Vos me Muy- parece que tenés un 6. Sí, Bueno, vos tenés un 6, pero ahí muy, porque yo me acuerdo que tenías varios ejercicios que no se entendían y yo creo que tu examen podría haber estado para más. ¿Estamos? sí. Entonces, Ahí yo, voy a ver cómo hago, ahí voy a ver si le robo el celular a mi papá o veo cómo hago, si lo mando por mail, por señal de humo al parcial. a ver, yo eso lo tengo en cuenta y tengo memoria en ese sentido y anoto todo. Tu examen que te sacaste un 6, yo estoy casi segura que estaba para más, pero yo tampoco no puedo decir que veo si no lograba ver los resultados, No, pero está estaban bien, como no, muy borrosas tus fotos, entonces yo, me parece. yo creo que ese examen estaba para un 7, entonces estamos ahí, ¿sí? Pero trata de sacarte un 7 y estamos con la promoción, ¿sí? Sí, yo me había quedado con esa duda, no sabía si era con 6 o con 7 que había que tener, entonces me quedé con esa duda. La idea sería notas no inferiores a 6. O sea, si vos ya tenés un 6 y deberías ahora sacarte por lo menos un 7. ¿Está bien? Sí, sí, ¿Sí? Bien. listo. Esperen que voy a cerrar la Muchas gracias, puerta. profe. No, de nada. Ahí última parte, ¿sí? Acá es donde vimos todo lo de la parte de geometría.
Espérenme un segundito. ¿Estoy de vuelta? Bueno, a ver. Bueno, todo esto lo habíamos visto, todo esto es la parte de geometría, de hibridación. Bien, polaridad de las moléculas. Ya algo les estuve contando, ¿sí? Bueno. Bueno, acá primero vamos a hablar de los enlaces, ¿sí? Tenemos que analizar si tenemos enlaces polares o no, ¿sí? Los enlaces pueden ser polares, ¿sí? Ya lo vimos, cuando uno de esos elementos es más electronegativo que el otro. Entonces la distribución de la nube electrónica no es igualitaria, no es homogénea y se genera un dipolo, ¿sí? Cuando tenemos un enlace que sea apolar o no polar, que es lo mismo. Cuando tenemos una distribución simétrica. ¿Por qué se produce esa distribución simétrica? Porque la electronegatividad de cada uno de esos elementos es la misma. Entonces, esos electrones que están siendo compartidos se sienten igualmente atraídos por un átomo que por el otro. Entonces, la densidad electrónica que está formando el enlace se distribuye de manera totalmente homogénea, ¿sí? Y en ese caso, el enlace es apolar, ¿sí? Cuidado que ahí acabo de hablar de enlaces. Cuando yo quiero determinar la polaridad de la molécula, necesito conocer la polaridad de los enlaces, ¿estamos? La geometría. ¿Por qué? Porque yo tengo que mirar qué pasa con la geometría para saber si esos momentos dipolares se van a anular o no. ¿Estamos? Porque yo tengo que hacer como una sumatoria vectorial. Entonces tengo que mirar cuál es el sentido de esos, digamos, de esos momentos dipolares. Y voy a tener que hacer el análisis del momento dipolar resultante. ¿Estamos? Repito, no vamos a hacer cálculos, no lo vamos a hacer cuantitativo, simplemente mirar la orientación y decir si se anulan o no. Y acá tenemos ejemplos. Fíjense en el caso del dióxido de carbono. Aclaro que esta no es la estructura de Lewis, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el oxígeno no estoy mostrando los electrones que quedan libres, ¿sí? Solo estoy mirando una distribución para poder hacer el análisis de la polaridad. Queda claro, ¿no? No es estructura de Lewis lo que puse en este caso, para el dióxido de carbono. Cuando uno hace la distribución, el carbono queda con dos dobles enlaces y el oxígeno queda con dos dobles enlaces, pero también tiene pares de electrones libres. Pero para mirar la polaridad no me importan los pares de electrones libres que queden en los átomos periféricos. ¿Estamos? Solo me interesa mirar si hay o no pares de electrones libres en el átomo central, que en este caso no los hay. Entonces, esta geometría va a ser lineal. Incluso en este caso la geometría electrónica es igual a la molecular, ¿sí? Y va a ser lineal. ¿Qué pasa con los enlaces? Los enlaces son polares. ¿Por qué los enlaces son polares? Porque hay una diferencia de electronegatividad entre el carbono y el oxígeno. ¿Quién es más electronegativo? El oxígeno. Entonces, acá estoy mirando los dipolos. Acá tengo el carbono, acá tengo un momento dipolar y el otro. Pero cuando yo hago la sumatoria, como tienen el mismo módulo y direcciones opuestas, cuando haga la sumatoria vectorial, eso se anula. Entonces, este es otro ejemplo de una molécula que tiene enlaces polares. ¿Estamos? Pero la molécula es apolar, porque el momento dipolar resultante, ¿sí?, es cero o es nulo.
Entonces, la molécula va a ser apolar. ¿Estamos? En el trifluoruro de aluminio, no es de aluminio, en el trifluoruro de boro, ¿sí? Sucede algo parecido. De nuevo, esto no es estructura de Lewis porque no estoy mostrando los electrones que quedan libres en los flúor, ¿está? Simplemente estoy mostrando la distribución. ¿Qué sucede? El flúor es más electronegativo, entonces las densidades negativas van a estar concentradas en las periferias. Yo puedo hacer, y la geometría, en este caso, es trigonal plana. Acá pasa lo mismo que con el trifluoruro, el trioduro de aluminio que vimos hace un ratito, ¿sí? ¿Qué pasa? Los módulos son iguales y las direcciones opuestas, entonces cuando yo haga la sumatoria, esto se anula. ¿Estamos de acuerdo? Y acá voy a pasar a darles un ejemplo, que no lo tengo acá escrito, pero esperen que voy a recitar. Para compararlo con el ejemplo que tienen ahí. Si yo tuviera, ¿qué era esto? Boro y flúor. ¿Se ve lo que escribí en el pizarrón? Es igual a la molécula que tienen en la pantalla, pero reemplazo un flúor por un cloro. ¿Estamos? ¿Qué va a suceder? Ahora, los momentos bipolares no son, la diferencia no son iguales. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el boro y el flúor, uno tiene una electronegatividad de 2 y el otro de 4. Y el cloro tiene 3. No vamos a hacer el análisis fino, pero ahora los enlaces son polares, pero los módulos no son iguales. ¿Se entiende por qué? Porque la diferencia de electronegatividad de este enlace es igual a la diferencia de electronegatividad de este enlace, pero no es igual a la diferencia de electronegatividad de este enlace. Entonces, cuando yo haga la sumatoria, eso no se va a anular y la molécula va a ser ligeramente polar, pero polar. ¿Estamos? ¿Se entiende la diferencia? Cuidado que acá la geometría electrónica, la molecular, sería todo igual que yo tenga, digamos, 3 flúor o que uno de esos sea un cloro. Pero cuidado que al mirar la diferencia de electronegatividad, ahora no se me van a anular. ¿Estamos? Entonces, cuando yo haga la sumatoria, voy a tener un momento dipolar distinto de 0. Y esa molécula va a ser polar. ¿Estamos? Sí, profe, y en ese caso, en vez de poner el flúor bien arriba y el flúor al costado, no deberían estar como un poco más juntos porque el cloro es más Sí, negativo. sí. Claro, Probablemente, fundamentalmente porque el cloro es más voluminoso, probablemente podríamos decir que no es una trigonal plana perfecta, ¿sí? No es perfecta, ¿sí? Porque no es simétrica. Lo que pasa es que no les voy a pedir análisis tan detallados, pero si yo quisiera mirar los ángulos, probablemente no tenga 120, 120 y 120. claro, ¿Estamos? capaz. Probablemente los flúor, que son un poco más chiquitos, se pueden acercar un poco más. Lo que pasa es que ahí también el flúor es más electronegativo, entonces ahí habría que ver qué pasa, pero no va a ser, digamos, una trigonal plana perfecta. ¿Estamos? Claro, claro. Gracias. No de nada. Bien, aquí otro. Fíjense, bueno, acá también la explicación es bien detallada. Fíjense en este ejemplo.
Lo que pasa es que acá de nuevo tienen que hacer, es para mostrárselo, porque acá tienen que tener exactamente los valores de las electronegatividades en el caso de este ejemplo que tenemos al medio. Cuando tenemos el amoníaco, acá se muestran, digamos, las direcciones de los vectores, pero como yo acá tengo un par de electrones libres, digamos, es hidrógeno, nitrógeno, se concentran en el nitrógeno, y a su vez, como tengo este par de electrones libres, tengo un momento dipolar resultante, ahí está calculado, chicos, pero no vamos a pedir que calculen, simplemente es para mostrarles el ejemplo. Un momento dipolar resultante de 1,46 dBi, que es, digamos, la unidad en la que medimos este momento dipolar. Fíjense la diferencia de la molécula que tenemos al lado. ¿Qué es lo que cambió? Que ahora el flúor es más electronegativo que el nitrógeno. Entonces, cuando yo hago los momentos dipolares, en realidad las flechas apuntan hacia el flúor. Eso hace que, si bien la molécula sigue siendo polar, porque tengo un par de electrones libres, pero fíjense que ahora esta nube con pares de electrones libres se contrarresta un poco porque estos flúor también tiran de los electrones, porque son muy electronegativos los flúor. Entonces, no logran revertir el efecto para hacer que la molécula sea apolar. Pero fíjense que es mucho menos polar. ¿Estamos de acuerdo? Repito, con cualquiera de estas dos moléculas, yo veo pares de electrones libres y digo es polar. Eso es lo que les vamos a pedir, ¿sí? Pero fíjense cómo en algunos casos, cuando los periféricos son muy electronegativos, empiezan a contrarrestar el efecto de esta nube. En algunos casos, cuando yo tengo un átomo con muchos elementos enlazados y muy electronegativos, pueden llegar a contrarrestar. Por eso recién le decía, la mayoría de las moléculas que tienen pares de electrones libres son polares. Hay algunas excepciones. No sé si me entienden cuáles serían esas excepciones. Que este átomo central tenga un par de electrones libres, pero muchos enlaces, ¿sí?, con moléculas que sean, con átomos que sean muy electronegativos. Entonces ahí empiezan, digamos, a contrarrestar el efecto. Y podría llegar a ser apolar, ¿sí? ¿Se entiende? Fíjense el último ejemplito de abajo. También no les vamos a pedir estos ejemplos, pero es como para que entiendan el concepto de la polaridad y cómo tenemos que mirar a la geometría y al posicionamiento de los átomos. Fíjense que en este caso tenemos una molécula orgánica, que es el dicloroetileno, pero no vamos a analizar porque estos son isómeros, después los van a ver en química orgánica, pero fíjense que los cloros se pueden ubicar, o sea, en los dos casos tenemos dos carbonos con doble enlaces, dos hidrógenos y dos cloros, pero podríamos tener los cloros en las periferias, para el mismo lado, ¿sí?, o los podríamos tener así cruzaditos. Y eso es lo que en la nomenclatura, que después la van a ver, se le denomina cis al isómero que los tiene posicionados del mismo lado. Y se le llama trans, porque acá me queda así como, acá me queda el cloro, carbono, y el cloro me queda cruzado. A ese se le llama trans, ¿sí? Fíjense, la molécula es la misma, los enlaces son los mismos, el peso molecular es el mismo, pero fíjense la incidencia del posicionamiento. Cuando los cloros están así cruzados y yo hago la sumatoria, como tengo un cloro que apunta para allá y un cloro que apunta para allá, se termina anulando. Y esta molécula es apolar, ¿sí? El trans. Pero cuando yo analizo el isómero, porque se les llama isómeros, digamos, estas dos estructuras, del cis, como los cloros están del mismo lado, los momentos dipolares no se anulan y la molécula es polar. ¿Estamos? Repito, no les vamos a pedir análisis tan minuciosos, pero quiero mostrarles cómo el posicionamiento espacial de estos átomos pueden incidir en la polaridad de la molécula, ¿sí? Y en la polaridad de la molécula incide sobre otros factores, porque ya vamos a ver ahora las fuerzas intermoleculares, ¿estamos?
y esas fuerzas intermoleculares van a incidir en la estabilidad, en un montón de cosas, ¿sí? Bien, bueno, simplemente acá como para mostrarles cuál es el comportamiento de las moléculas que son polares. Acá tenemos el ejemplo del agua, ¿sí? Cuando nosotros tenemos las moléculas de agua o de cloruro de hidrógeno, no importa, una molécula que sea polar, si la molécula es polar, se genera un dipolo, que es el que nosotros, digamos, un dipolo como sumatoria total, ¿sí? Un dipolo de la molécula. Entonces esa molécula va a tener un extremo positivo y un extremo negativo. Cuidado que acá estoy mirando el dipolo resultante, no estoy mirando un enlace, estoy mirando la molécula entera. Cuidado que en el caso del cloruro de hidrógeno obviamente va a ser lo mismo porque tengo un solo enlace, pero en el caso del agua estoy mirando el dipolo resultante. Entonces yo voy a tener un extremo de la molécula que tiene densidad de carga negativa, que sería en este caso el oxígeno, y un extremo que serían los hidrógenos que tienen densidad de carga positiva. ¿Qué va a suceder? Esas moléculas, cuando yo tengo agua, ¿qué tengo? Tengo muchas moléculas. Y el extremo negativo de una molécula va a sentir atracción por el extremo positivo de su molécula vecina. ¿Estamos? Y así sucesivamente. Entonces, todas las moléculas se mantienen unidas porque existen estas interacciones. Y ya vamos a ver que esas interacciones son las fuerzas intermoleculares, porque es la interacción que tenemos entre moléculas. No son enlaces químicos, son interacciones intermoleculares, porque yo estoy mirando una molécula, otra molécula y cómo interaccionan entre sí. ¿Sí? ¿Cómo interaccionan? Bueno, lo que les decía recién, el extremo negativo se va a sentir atraído por el extremo positivo de la vecina, y así sucesivamente, ¿sí? Y en el caso de que aplicamos un campo eléctrico, ahí sí todas las moléculas se van a ordenar, porque en el, digamos, del lado donde esté la carga negativa se van a acomodar, digamos, el extremo positivo de la molécula, y así se van a ir acomodando, y en el otro extremo, el extremo negativo de la molécula siente atracción por el, digamos, por el polo positivo. ¿Estamos? Esto me da pie para continuar con lo que va a ser las fuerzas intermoleculares. ¿Se entendió el análisis entonces para ver si una molécula es polar o no es polar? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, dejo de compartirles. A ver, espero, perfecto. Noelia, ahí veo una pregunta tuya, si era más electronegativo el flúor. No me acuerdo, no sé a qué apuntaba tu pregunta. En este ejemplo del pizarrón. Perfecto. Bien. Igual aclaro porque me imagino a qué se refiere. Cuando tenemos este tipo de situaciones, por ahí no vamos a hacer un análisis tan puntual de hacia dónde apunta, digamos, pero sí saber que esa molécula va a terminar siendo polar. ¿Estamos? Bien. Dejo entonces de compartirles esta pantalla y les voy a pasar a compartir la otra clase que yo ya se las envié, ¿verdad? Sí, me parece que sí. Sí, se las envié creo que la clase anterior o la anterior. Bien, muchas gracias, Josefina. Bueno, y acá vamos a ver la última parte de enlace, que tiene que ver justamente con fuerzas intermoleculares. Fíjense cómo acá yo les hice un dibujito. Estas podrían ser moléculas de agua, en donde, acá se los puse simplemente decorativo el dibujo, pero se los cuento y se los explico. Esta sería una molécula de agua. Acá tengo el oxígeno con los hidrógenos. Acá solamente se está mostrando la molécula.
pero este oxígeno tiene una densidad de carga negativa porque incluso es el que tiene los pares de electrones libres. Entonces, esa molécula, el oxígeno, va a atraer al hidrógeno de la molécula vecina, ¿sí? Y a otro hidrógeno de otra molécula vecina. Y a su vez, si yo miro esta molécula, estos hidrógenos se atraen por el oxígeno de una vecina. Y así sucesivamente. Y todo lo que ahí está pintado o dibujado como esas rayitas verdes serían las fuerzas intermoleculares. Repito, no son enlaces. ¿Estamos de acuerdo? No son enlaces, son las interacciones que se dan entre las moléculas, ¿sí? Y ya nomás les adelanto, ya lo vamos a ver, pero que esas fuerzas intermoleculares sean más o menos intensas nos van a dar una idea, por ejemplo, del punto de ebullición que tengan las sustancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense cuando yo caliento agua líquida, la caliento, lo que va a suceder es que estas fuerzas se van a ir rompiendo. Y cuando se empiezan a romper, las moléculas se empiezan a separar y pasamos del agua líquida al agua gaseosa, ¿sí? Cuando yo pongo a hervir agua, por favor, chicos, esto es importante, no rompo enlaces hidrógeno-oxígeno. No se rompen enlaces, porque cuando yo tengo agua vapor, eso sigue siendo agua. Sigo teniendo H2O, pero cuando estaba líquida, las moléculas estaban así. Ahora, cuando está gas, las moléculas están así. ¿Por qué? Porque rompí o vencí la fuerza intermolecular, pero las moléculas siguen siendo moléculas de agua. ¿Se entiende? Eso es importante. No se rompen enlaces cuando tenemos... Lo mismo pasa del agua sólida al agua líquida. ¿Estamos? Se vencen las fuerzas intermoleculares, pero sigo teniendo agua. ¿Está? Bien, ya lo vamos a ver con detalle, pero es para que vean la magnitud y la importancia que tiene el análisis de estas fuerzas intermoleculares, porque va a hacer a las propiedades que tengan las sustancias, ¿sí? Bien. Bueno, lo que les decía recién un poquito, acá está resumido. Cuando hablo de fuerzas intramoleculares, ahí sí estoy mirando enlaces, porque estoy mirando la interacción de un átomo con el otro adentro de la molécula. Pero cuando yo miro fuerzas intermoleculares, estoy mirando la interacción, ¿sí? En general son fuerzas atractivas, ¿sí? Que existen entre una molécula y otra, ¿sí? Bueno, acá les resumí un poco lo que les decía recién. Son responsables de la existencia de los distintos estados, ¿sí? Si yo tengo el agua en estado sólido, líquido, gaseoso, va a depender un poco de la temperatura, pero va a depender de las fuerzas intermoleculares. Bueno, acá simplemente les comento que las fuerzas intramoleculares, o sea, cuando yo hablo de un enlace, eso es una fuerza mucho más intensa, ¿no? Mucho más fuerte. Por eso le digo que cuando yo pongo a hervir agua, de ninguna manera podría romper un enlace. ¿Estamos? Solo voy a vencer las fuerzas intermoleculares. Y acá les muestro, ¿ven? Supongamos que tenemos cloruro de hidrógeno. El enlace o la fuerza intra es este enlace y este enlace. Cuando yo miro la fuerza inter, estoy mirando acá, la interacción entre una molécula y otra. ¿Estamos? Perdón que están en inglés digamos, los cartelitos estos, pero estaba lindo el dibujo, ¿sí? Vivimos tantos años en una mentira, profe. ¿Por qué? Porque no sé, me acuerdo que me habían dicho, no, que cuando vos hervís agua, ese vapor que es el oxígeno por un lado y el hidrógeno por el otro. Mi vida fue una farsa, profe. No, y por eso lo aclaro, porque está esa idea que muchas veces se las dan así, y no, porque yo cuando tengo agua vapor, tengo agua. Si no, no sería agua en estado gaseoso, ¿sí? Lo mismo, yo saco un cubito, a ver, tenemos agua, si yo tengo el cubito de hielo, esa agua está sólida. ¿Por qué? Porque las moléculas están muy cercanas una de otra y las fuerzas intermoleculares son bien intensas, ¿sí? Cuando yo le empiezo a entregar calor, tengo agua líquida. A ver, yo estoy haciendo así, ¿no? Esta sería una molécula de agua y esta sería otra molécula de agua. Cuando yo tengo un sólido, las tengo así.
Cuando tengo un líquido, se empieza a romper la fuerza intermolecular y las tengo así. Cuando tengo gas, directamente las tengo así, ¿estamos? Y en realidad no me da el espacio de la filmación, porque en realidad cuando tengo gas las tengo muy, muy, muy separadas, ¿estamos? Claro. ¿Sí? Pero no, sigue siendo agua. De ninguna manera el calor que yo le puedo entregar cuando lo caliento me daría para romper el enlace, ¿sí? Sigo teniendo H2O. Lo que se vencen son las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Bien. Ahí va. Gracias. Y ahora se las voy a clasificar para que veamos los distintos tipos de fuerza. Pero acá tengo que decirles que para saber qué tipo de fuerza voy a tener, lo primero que necesito saber es si la molécula es polar o no. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando empezamos este tema, les dije esto es una cadena de nunca terminar? Arrancamos con la estructura de Lewis, con eso voy a tener que analizar la geometría. Con la geometría, en realidad no arrancamos con Lewis, arrancamos mirando si el enlace covalente iónico que tenemos. A partir de ahí armo el Lewis. A partir del Lewis armo la geometría. A partir de la geometría digo si es polar o no. Y si es polar o no, ahora voy a poder indicar el tipo de fuerzas que tenemos. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que analizar es la polaridad de las estructuras que tenga. ¿Sí? Vamos a tener fuerzas ion-dipolo, ya las voy a describir a cada una, ¿no? Pero ion-dipolo, ¿qué necesito para una fuerza ion-dipolo? Tener un ion, cuidado que ion no es una molécula polar, es un ion con carga neta, ¿sí? Y tener un dipolo, ¿a qué me refiero con dipolo? Una molécula que es polar y que como esa molécula es polar, genera un dipolo la molécula. ¿Estamos? Entonces, cuando tengo un ion y un dipolo, piensen en el dipolo como una molécula polar, se va a dar una interacción ion-dipolo. Esto hay que interpretarlo porque en realidad el nombre de la fuerza ya se lo está indicando. Hay otro tipo de fuerzas que son dipolo-dipolo. ¿Qué tendré que tener para esa fuerza dipolo-dipolo? Una molécula polar con otra molécula polar. Entonces tengo interacción de este dipolo con este dipolo. ¿Estamos? Dentro de esas se encuentra una fuerza muy importante que es puente de hidrógeno, ¿sí? Que ya se las voy a detallar porque es un dipolo-dipolo, pero especial y muy, digamos, muy intensa. Entonces, realmente es importante saber cuándo en una molécula tenemos o no puente de hidrógeno porque las propiedades que va a tener esa sustancia es importante. El otro tipo de fuerzas es dipolo inducido. Ya vamos a ver que eso se da cuando las moléculas son apolares. Ahí ya vamos a tener que explicar un poquito más el tema, ¿sí? Cuando tenemos moléculas apolares vamos a ver que se puede inducir un dipolo, lo vemos en un ratito, ¿sí? Y también tenemos dipolo inducido. Quiero hacerles una aclaración. Las fuerzas intermoleculares se dan entre moléculas, ¿sí? Si yo tuviera una molécula de agua, ¿qué tipo de interacción podría tener? Ninguna. ¿Estamos de acuerdo? Ninguna. Es un caso hipotético, pero si yo tengo una sola molécula, no puedo pensar en una fuerza intermolecular. ¿Se entiende? Sí. Eso sería lo mismo que decir. Fuerza. ¿Cómo? Que faltaría otra molécula para que recién empiece a ver si hay fuerza o no. Exactamente. Yo les suelo dar otro ejemplo. Imagínense que un día, bueno, pensando en las clases presenciales, ¿no? Imagínense que un día vamos al aula y estoy yo con uno solo de ustedes. O sea, tengo un alumno y yo le pregunto a ese alumno, ¿cómo te fue en esta clase con tus compañeros? Si no tiene compañeros, no va a interaccionar con sus compañeros. ¿Se entiende? Yo tengo una sola persona, no le puedo preguntar cómo se llevó con los otros, si no hay otros. ¿Estamos? Con las moléculas pasa lo mismo, la fuerza intermolecular será con varias moléculas. Si yo tengo una sola, no va a interaccionar con nadie, ¿sí? Si bien yo voy a analizar a una molécula en particular para saber qué tipo de fuerzas podría tener, pero entiendo que esa molécula tiene que estar al lado de otra para poder analizar esta fuerza.
¿Estamos de acuerdo? Y a su vez, podría ser la misma molécula, o sea, yo puedo pensar en la interacción entre una molécula de agua y otra molécula de agua, pero también podría pensar la interacción entre una molécula de agua y una molécula de dióxido de carbono, que las tengo al lado. Entonces, ¿qué interacción podría tener? Bueno, lo voy a analizar. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Bien. Vamos a pasar a detallar cada una de las fuerzas. Y les aviso que yo les voy a poner esta formulita, pero es simplemente para hacer un análisis genérico. No la vamos a mirar porque no vamos a calcular nada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, las vamos a mirar y las vamos a analizar, pero no vamos a calcular nada con esta forma. Cuando hablamos de fuerzas ion-dipolo, estamos hablando de atracciones entre un ion, ¿sí?, y una molécula que es polar. Acá tenemos el dibujito, ¿sí? Este tipo de fuerzas es adecuada para explicar por qué se solubiliza, y esto ya es algo que se los dejé pendiente de hace un tiempo atrás, por qué un sólido iónico se solubiliza en agua, ¿sí? Si yo tengo una especie iónica, por ejemplo, cloruro de sodio, tengo iones presentes, tengo iones cloruro y tengo iones sodio, que cuando lo tengo sólido están formando la red cristalina. Cuando lo pongo en agua, el agua, si yo miro las moléculas de agua, tienen pares de electrones libres en el átomo central, el agua es una molécula polar. ¿Qué va a ocurrir cuando yo pongo el cloruro de sodio? Inmediatamente en el agua se van a separar los aniones, en el ejemplo sería el cloruro, pero no importa, el anión y el catión. El anión va a quedar rodeado de las moléculas de agua. ¿Por qué? ¿De qué parte? El extremo positivo, esta es la molécula de solvente, que podría ser agua o cualquier otro solvente que sea polar. Entonces tengo una molécula polar. Todos los extremos positivos de las moléculas del solvente van a rodear al anión. Y todos los extremos negativos de la molécula del solvente van a rodear al catión. Y por eso el catión y el anión se separan. Una vez que se separaron, se disolvió. Ahora tengo los iones en solución, ¿sí? Esto es lo que se llama un efecto de solvatación, ¿sí? En el caso de que el solvente sea agua, es un efecto de hidratación, ¿sí? Las moléculas del solvente van a rodear a los iones. Esperen que tengo alguna pregunta. Ahí veo tus aclaraciones, Josefina. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, este es el efecto de solvatación. Si ustedes me tendrían que ver dando clases presenciales, yo empiezo a hacer así también para darles todas las explicaciones posibles. Bueno, ¿cómo podemos analizar la magnitud de esta fuerza? Bueno, acá viene un poco esta ecuación, ¿sí? La fuerza intermolecular va a ser proporcional a la carga, ¿sí? Y también al momento dipolar. ¿Por qué? Porque mientras más cargas haya o mientras más polar sea la molécula del solvente, más intensa va a ser esa fuerza, ¿sí? Y también va a depender de la distancia, pero de manera inversamente proporcional. Porque mientras más grandes sean los átomos y las moléculas, es como que la interacción es menor, ¿sí? Entonces, mientras mayores sean las cargas y los momentos dipolares, mayor va a ser la fuerza intermolecular. Pero mientras más grandes sean los átomos, va a ser menor la fuerza intermolecular. ¿Se entiende? Siempre analizamos esta relación de carga-distancia. ¿Se acuerdan cuando analizábamos los compuestos iónicos? ¿Sí? Que mirábamos la energía reticular. Bueno, acá el análisis es un poco parecido. ¿Se entendió este tipo de fuerza? Acá tenemos el dibujito, ¿sí? Particularmente, ¿qué les puse acá? Cloruro de sodio, justo el mismo ejemplo, ¿sí? Acá tenemos el agua,
¿sí? Estos son el sodio y los cloruros. Entonces, cuando interaccionan, acá tendríamos la red cristalina solita, ¿no? Con todo, digamos, la red cristalina del sólido iónico. Cuando ponemos agua, empieza a interaccionar el agua y lo que ocurre es esto, ¿sí? El proceso de solvatación, ¿sí? Particularmente si es agua podemos decir hidratación, pero solvatación es de manera general, ¿sí? Fíjense cómo, si el solvente es agua, el extremo de carga negativa es el oxígeno, ¿sí? Y el oxígeno es el que se va a juntar con el sodio, ¿sí? Y en el caso del cloruro, los hidrógenos se van a acercar al cloruro. Fíjense, chicos, que la molécula de agua no se desarma, estamos, o sea, no, de nuevo, no se rompen los enlaces, pero la molécula es polar, ¿sí? Por eso está bueno este dibujito para que lo miren y lo analicen. Simplemente que las moléculas de agua se van a reordenar digamos, englobando a los iones, ¿sí? Bien. Bueno, acá simplemente, pero esto ya es más puntual, ¿sí? Muchas veces un ion puede inducir un dipolo en una molécula que sea no polar. Ya esto lo vamos a ver un poquito más adelante. En algunos casos, si algún solvente, en algunos casos, pero no es lo general, si tenemos moléculas apolares, la fuerza del ion podría inducir un dipolo, pero lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Acá tenemos una cuestión importante. Cuando los solventes no son polares o son muy poco polares, en general no vamos a poder solubilizar sustancias que sean iónicas. ¿Estamos? Entonces, ¿cuándo se va a solubilizar una sustancia iónica? Cuando el solvente sea polar. Si el solvente es apolar, no va a haber cargas que rodeen a los iones, entonces ese efecto de solvatación no se va a dar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pasamos a otro tipo de fuerzas, ¿sí? Entonces recordemos, para que sea ion dipolo tengo que tener un ion y un dipolo. ¿Estamos? Cuando digo ion es una molécula iónica, una estructura que sea iónica, y cuando digo dipolo, digo una molécula polar. También vamos a tener interacciones dipolo-dipolo. ¿Cuándo se van a dar estas interacciones? Cuando tengamos dos moléculas que las dos sean polares. Entonces las dos moléculas van a interaccionar un dipolo con otro dipolo. ¿Estamos? Se les llama dipolos permanentes a las moléculas que son polares, porque ya vamos a ver que se puede inducir un dipolo en una molécula apolar. Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta, porque hay mucha terminología nueva. Cuando hablamos de un dipolo permanente, es porque esa molécula es polar por sí sola, ¿sí? Cuando hablamos de un dipolo inducido, que lo vamos a ver más adelante, eso se da cuando alguien induce el dipolo en una molécula que inicialmente era apolar. ¿Estamos? Ya lo vamos a explicar un poquito más adelante. Volviendo a la fuerza dipolo-dipolo. Dos moléculas polares. El tipo de interacción podría ser de esta manera, ¿sí? Es decir, que se junten y actúen los dos extremos. Cuando pienso en los extremos, pienso en el extremo del dipolo de la molécula, ¿no? Acá tengo una molécula y acá tengo otra molécula. ¿Estamos? O también la interacción podría ser así. Y esto continúa porque acá va a venir otra molécula y otra y otra. ¿Estamos? En este caso, bueno, nuevamente, digamos, la fuerza intermolecular va a ser proporcional a la polaridad, es decir, a qué tan polares son cada una de esas moléculas y también al radio. Lo mismo, mientras mayor sea el momento dipolar, mayor interacción, pero si la molécula es muy grande, digamos, la fuerza intermolecular va a ir disminuyendo. ¿Estamos? ¿Se entiende esto, no? No lo vamos a analizar, pero, a ver, no lo vamos a calcular, pero la fuerza intermolecular siempre va a ser directamente proporcional a las cargas si hay iones o al momento dipolar si hay moléculas polares. Y va a ser inversamente proporcional al radio, es decir, al tamaño.
porque siempre mientras más grande sea la estructura, menor va a ser la interacción. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Y bueno, esto simplemente para comentarles. En el caso de los líquidos, las moléculas tienen libertad de movimiento. Entonces, justamente en un líquido, ¿sí?, las moléculas van a ir encontrando las orientaciones que pueden ser atractivas o repulsivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo pienso en a ver, yo tengo dos moléculas, ¿sí? Pensemos que la punta del dedo es el extremo positivo. Las moléculas en el líquido, si este positivo con este positivo se encuentran, eso genera repulsión. Para que la atracción sea atractiva, bueno, para que la interacción sea atractiva, debería ser así. ¿Estamos? Pero en el líquido, las moléculas, como se mueven libremente, tranquilamente se pueden encontrar así o se pueden encontrar así. Eso hace que en el líquido haya fuerzas atractivas y repulsivas y por eso es líquido y no es sólido. En el caso de los sólidos, predominan totalmente las fuerzas atractivas y no, lo tenemos así. ¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces, justamente de eso depende. En el estado sólido predominan totalmente las fuerzas atractivas. En el líquido pasa esto del libre movimiento, entonces vamos a tener fuerzas atractivas y repulsivas. Entonces, en el líquido tenemos como una mezcla. Y en los gases directamente predominan las fuerzas repulsivas, por eso las moléculas están lejos unas de otras. ¿Estamos? Bien. Yo les había dicho que íbamos a analizar la fuerza puente hidrógeno. El puente hidrógeno primero es un tipo especial de dipolo-dipolo. ¿Estamos? Y se produce, ¿sí?, cuando tenemos moléculas muy polares, ¿sí?, que tienen átomos de hidrógenos unidos a elementos que sean muy electronegativos, como oxígeno, nitrógeno o flúor. Y esperen un segundito que acá les voy a escribir algo en el pizarro. Si bien está escrito ahí en la clase, pero quiero dejar claro esto. Para que haya puente hidrógeno, yo tengo que tener un hidrógeno enlazado a. O sea, acá son enlaces, ¿no? No dibujé ni moléculas, ni estructura de Lego, y nada. Simplemente es un enlace, ¿sí? Tengo que tener hidrógeno enlazado a un nitrógeno, o tengo que tener hidrógeno enlazado a un oxígeno, o tengo que tener hidrógeno enlazado a un flúor. Habitualmente uno dice la reglita de NOF. ¿Por qué es NOF? Porque es nitrógeno, oxígeno, flúor. ¿Sí? Solo se va a dar la interacción puente-hidrógeno cuando tengamos algo de esto, ¿sí? Y estos átomos no tienen que estar en la misma molécula, tienen que estar enlazados sí o sí entre ellos. ¿Estamos? A ver, digo. No sé si la alcanzan a ver a la molécula que les dibujé acá, ¿sí? En ese caso, no tengo puente hidrógeno. Cuidado, no se equivoquen, los tengo que tener enlazados. Por eso les hice esto. Acá no tengo puente hidrógeno, porque no tengo ningún hidrógeno enlazado a un nitrógeno, ni a un oxígeno, ni a un flúor. Entonces no hay puente hidrógeno.
Ahora les voy a explicar por qué ocurre esto, pero me interesa que quede bien claro, porque por ahí no lo tienen en claro y ven un nitrógeno, ven un flúor y le mandan puente de hidrógeno. No, tienen que estar enlazados. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿por qué se da esto? Ahora les explico el por qué. Ocurre que el hidrógeno es un elemento particular, muy pequeño, muy chiquitito, ¿sí? Muy pequeño. Y estos elementos, nitrógeno, oxígeno y flúor, son muy electronegativos. Entonces, pensemos, por ejemplo, en amoníaco. Acá tienen la molécula del amoníaco. Acá sí se da puente hidrógeno, porque yo tengo el nitrógeno unido al hidrógeno. ¿Qué va a suceder? Ahora miro la molécula vecina, que es otro amoníaco. ¿Estamos? Va a haber interacción entre este hidrógeno, ¿sí? Y este nitrógeno. Como este hidrógeno es muy chiquitito, porque hasta acá estoy hablando de un dipolo-dipolo común, ¿sí? Acá tengo una molécula polar, el extremo negativo, el extremo positivo, hay una interacción. Pero, por eso digo que es un dipolo-dipolo. Pero, como el hidrógeno es muy pequeño y el nitrógeno es tan electronegativo, esa fuerza es impresionantemente intensa. ¿Estamos? Entonces es muy fuerte la interacción que se da. Es por ese hecho, porque el hidrógeno es pequeño y porque el otro elemento es muy electronegativo. Por eso solo se da con estos, ¿sí? No se da con todos los halógenos, no se da con cloro, no se da con yodo, ¿está? Solo porque además, otra de las cuestiones importantes es que a este nitrógeno le quedan pares de electrones libres. Pero hay otros átomos que tienen pares de electrones libres, pero solo cumplen la condición de puente hidrógeno cuando, digamos, cuando tenemos nitrógeno, oxígeno o flúor. ¿Estamos? Entonces el punto es ese. Es un dipolo-dipolo, pero especial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa interacción es muy intensa. ¿Sí? En el caso del fluoruro de hidrógeno pasa lo mismo. ¿Sí? Acá. ¿Estamos? Porque este flúor va a interaccionar con el hidrógeno de la molécula vecina y así sucesivamente. ¿Estamos? Incluso también se pueden dar en las mezclas. Acá abajo yo les hice el dibujito. ¿Qué pasa si nosotros mezclamos amoníaco con agua? Ahí tendríamos que ver qué interacción tenemos entre las moléculas de amoníaco y las del agua. Y de nuevo, tenemos este hidrógeno que está unido a un oxígeno y este nitrógeno que también está unido a hidrógeno. Entonces acá se va a dar un puente hidrógeno. ¿Estamos? Pero este hidrógeno que interacciona con este nitrógeno tiene que estar unido a un oxígeno también. ¿Sí? Y este nitrógeno también a hidrógeno, ¿se entiende? ¿Sí? Siempre que tengamos esos enlaces, vamos a tener interacción puente hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí está digamos, el ejemplo del puente hidrógeno en el agua, ¿sí? Acá tengo, es más, yo no se los dije, pero en la primera transparencia, en la primera placa donde está el título, esas son interacciones puente hidrógeno, ¿sí? Son fuerzas intermoleculares, pero de tipo puente hidrógeno. Se ve, esperen, ahí se las vuelvo, disculpen. Acá en este ejemplo, esas son, digamos, si esto es agua, porque acá no me lo dice, ¿no? Porque es un dibujito, pero esas serían las interacciones puente hidrógeno, ¿sí? Esperen que ahora vuelvo al dibujito que quería. Ahí estamos, ¿sí? ¿Qué influencia tiene? ¿Por qué es tan importante? Bueno, las proteínas, vieron que las proteínas son macromoléculas que tienen distintas formas, ¿sí? En algunos casos tienen forma de hélice, en algunos casos tienen formas curvas y demás. Y ese formato, ¿sí?
se lo dan las interacciones intermoleculares, porque todo está en la molécula, ¿no? Se generan interacciones de puente hidrógeno uniendo partes de la proteína y dándole estabilidad. ¿Sí? De hecho, vieron que si a una proteína nosotros la calentamos, la desnaturalizamos, porque se estira todo, digamos, se rompe su estructura, ¿sí? ¿Por qué ocurre eso? Porque al calentar la proteína se rompen las fuerzas intermoleculares, particularmente los puentes de hidrógeno. Entonces se desnaturaliza, se desarma la estructura, porque esas fuerzas intermoleculares son los encargados de mantener la estructura de la proteína. Fíjense qué importante, ¿sí? Bueno, en el caso del ADN pasa lo mismo, ¿sí? El ADN está formado por cadenas, ¿sí? Que también se mantienen unidas por puente de hidrógeno, y si nosotros, digamos, calentamos, se desarma la cadena, ¿sí? Bueno, me parece que esto ha sido todo por hoy, porque ahora acá, digamos, les voy a explicar cómo se induce un dipolo, y me parece que hasta acá estamos más que bien, ¿sí? No sé si se logró entender, se pudieron entender las fuerzas intermoleculares, las moléculas que son polares o no. ¿Se entendió? Sí, profe. Ahí les dejo de compartir. Bueno, chicos, hasta acá llegamos para no darles tanto. Total, tenemos tiempo para terminar el lunes y empezamos a hacer repaso. Yo ya voy a mirar los trabajos que ustedes me enviaron y probablemente arme como un resumen o una pequeña clase con las cuestiones más importantes referidas a complejos de metales de transición. Repito, yo no les voy a tomar complejos de metales de transición en el parcial, ni en el recuperatorio, ¿estamos de acuerdo? Pero sí se los quiero dar o les quiero dejar la clase, sobre todo la parte de nomenclatura y demás, porque muchas veces en los exámenes finales pueden aparecer estos temas. No es el tema más importante, pero pueden aparecer, ¿estamos? Entonces, seguramente les voy a mandar una clase con la parte de nomenclatura, lo más importante. Yo diría que primero terminemos con todo, hagamos, si ustedes quieren, un repaso y después veamos lo de complejos, o si quieren terminamos, vemos lo de complejos y después ya cuando hagamos el repaso, hacemos en términos generales, ya veo cómo resulta mejor. La idea mía era que ustedes lo tengan un poco visto al tema porque ya han armado todo el trabajo, entonces no nos llevaría mucho tiempo la parte de complejos. ¿Estamos? El lunes entonces vamos a terminar con fuerzas intermoleculares y vamos a continuar con los ejercicios, ¿sí? De acuerdo hasta donde lleguemos, a lo mejor empezamos a ver alguna cosita de los complejos. ¿Estamos? Profe, el trabajo no iba con nota, ¿no? El trabajo no va a tener una nota que digamos que se promedie con los parciales, ¿estamos? Ni para arriba ni para abajo, ¿sí? Lo que sí me puede servir es lo que yo le decía recién a Tomás, qué sé yo, si tienen un 6 y un 7, bueno, estamos ahí en el medio porque el promedio les da 6,50, entonces ahí yo sí visualizo qué hicieron ustedes durante las clases, cómo me entregaron el trabajo, entonces ahí me imagino que la idea es que el trabajo esté lindo y que los debería de echar para arriba y no para abajo, ¿sí? Entonces esa sería la idea, pero no va a llevar una nota que se promedie con los parciales. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, profe, de 10, muchas gracias. No, de nada. Bueno, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que me quieran consultar? Exactamente, Josefina, sería como una nota de concepto y algo importante, algo, digamos, un trabajo que debe estar entregado para que ustedes aprueben la materia, ¿estamos? No es que les vaya a poner una nota o decirles está mal, no, pero sí es un trabajo que debe estar entregado, es como un requisito de la asignatura, ¿estamos? Sí, Con profe. lo cual entiendo que ustedes han leído el tema, estamos con eso, ¿no? Si de los 4 que están en el grupo, uno solo hizo el trabajo y los otros miraron el techo, bueno, ahora se van a tener que sentar a estudiarlo el tema, ¿estamos?
Yo no puedo estar metida en el, digamos, en la casa de ustedes para ver quién hizo, quién no hizo, ¿sí? Pero bueno, digamos, los que hicieron tienen el tema visto y entendido, y seguramente cuando yo dé la clase puedan sacarse dudas, porque vamos a dar una clase rápida, no vamos a entrar en detalles. Y bueno, y el que no lo vio porque no hizo nada, pasará por el costado la clase de complejos, qué sé yo, no sé. ¿Se entiende lo que me refiero, no? Sí, Profe, la parte de nomenclatura es complicada. Sí, Hay son un un poco poco de... complicados los nombres. Yo ya les voy a mostrar las reglas y vamos a ver ejemplos. Y es una cuestión más bien de práctica, pero sí, digamos, tiene toda una reglamentación que la vamos a ver. ¿Sí? Fundamentalmente eso es lo que vamos a ver. Bien. ¿Sí? Tomás, vos me ibas a decir algo y me parece que después yo no escuché. no, profe, que estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo usted. Perfecto, entonces. Bueno, chicos, ¿estamos entonces? Sí. Bueno, que pasen buen fin de semana. No sé quiénes, qué madres hay en el grupo. Hay una seguro, que ahora no la estoy viendo porque la sé ver, digamos, no sé si es la niña la que suelo ver en pantalla, pero suelo ver por ahí niños dando vuelta. ¿Quiénes son madres de todos ustedes? Allá, Janina, ¿quién más? Yo, Josefina, bueno, no sé quién más. No, pero Ahí sí, Noelia es la que yo suelo ver con la pequeña. Josefina, Noelia, ¿quién más me dijo yo? Bueno, no, profe, Rocío. Rocío, ahí no alcancé a ver. Rocío, para todas ustedes, feliz día, que lo pasen muy lindo el domingo, un gran esfuerzo estudiar con los niños y trabajar con los niños desde casa y demás, así que mis felicitaciones. Y bueno, y para todos, feliz día para sus madres, si es que las tienen, no sé si las yo en mi caso no sé si las voy a poder ver, pero bueno, se hará lo que se puede el fin de semana, cuídense, muchas gracias y feliz día para todos y buen fin de semana. Nos encontramos el lunes. Arregel. Feliz día, profe. Profe.